En realidad es este el mensaje el que tiene varios errores. Uno de ellos, y más garrafal, es el de intentar citar a 2 Timoteo 3:16, diciendo que toda palabra es dada para corregir, redarguir, construir, etcétera, etcétera. Estás citando a una carta, Pablo a Timoteo, escrita en el año 66 aproximadamente. Una carta que justo en el versículo anterior, en el versículo 15, acaba de decirle Pablo a Timoteo que tú conoces las sagradas letras, las sagradas escrituras desde niño. Si estamos diciendo que Timoteo desde niño conoce las sagradas escrituras, ¿de qué escrituras está hablando Pablo? No de la Biblia como tú y yo la tenemos, sino del Antiguo Testamento, de la Torá y los profetas. Primer punto. Segundo punto, cuando Pablo escribe a Timoteo, jamás pensaría él que esa carta iba a ser considerada palabra de Dios por la Iglesia después. Y ahí viene el tercer error, que es el de hacer una afirmación que no está en la Escritura. La palabra eterna de Dios es infalible norma de fe y conducta para el cristiano. Esa afirmación, de la que yo estoy de acuerdo, es una afirmación que nace en el seno de la Iglesia. Sin la Iglesia no hay ninguna autoridad que reconozca en la palabra la autoridad que tiene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede entender seccionada de la Iglesia. Fue dada en el seno de la Iglesia y ha de ser custodiada e interpretada en el seno de la Iglesia. Separar la Sagrada Escritura de la Iglesia es un gravísimo error, que además no se sostiene por ningún lado, ni siquiera por las mismas escrituras en sí mismas. Lo hemos dicho ya multitud de veces, es un poco pesado repetirlo, pero no existe ningún versículo en todo el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo, por supuesto, por lógica, que afirme que esta lista de libros son palabra de Dios inspirada, y esta otra lista de libros no lo son. Cuando Pablo escribe a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo en el año 66, todavía no estaban escritas todo el corpus joánico, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que esa palabra, esos textos no son palabra de Dios? ¿No son inspiradas por Dios? Porque Pablo ni sabía que existirían esas cartas y esos textos. ¿Quién fue entonces quien le dio la autoridad a esos textos reconociéndolos como palabra de Dios? La Iglesia. Sola Escritura sin Iglesia es sencillamente un grave error y una herejía.